Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio poder estar una vez más juntos en el día del Señor para poder adorarle, para buscarle con todo nuestro corazón. Y anhelo que el Señor pueda bendecirnos hoy mientras estudiamos su palabra, mientras meditamos en las verdades que están en ella. Yo quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración y que podamos con todo nuestro corazón adorarle y buscarle en esta mañana. Quiero invitarte a que me acompañes en oración pidiendo a nuestro Señor que nos ayude. Señor, gracias por ser tan bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, estamos hoy delante de tu presencia felices de poder disfrutar de tu santo día. Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente, que todo lo que somos pueda enfocarse completamente en ti. Que dediquemos este día para adorarte, para buscarte, para no pensar en en las cosas que hacemos cotidianamente, sino dedicar este día completamente para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Quiero pedirte que bendigas nuestro tiempo de estudio ahora en la mañana, que pueda ser un tiempo para tu gloria, para exaltar tu nombre. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Y por eso te rogamos que tú puedas acompañarnos y mostrarnos tu verdad a través de las cosas que vamos a estudiar hoy. Bendice a mis hermanos, Señor, en el lugar donde estén. Bendice sus vidas, bendice sus familias, y que hoy, sin ningún tipo de distracción, podamos adorarte y poner nuestra mente buscándote más. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio poder estar juntos otra vez, amada iglesia y amados amigos y hermanos que nos acompañan como cada semana. El día de hoy vamos a comenzar nuestro tiempo de escuela dominical con un nuevo tema, como habíamos dicho la semana anterior. Hemos estudiado en las últimas semanas y meses nuestro entendimiento con respecto a la relación entre el creyente y la ley moral. Luego estudiamos nuestro entendimiento con respecto al día del Señor. Pero hoy vamos a empezar un estudio que tiene que ver también con nuestro entendimiento, pero se llama nuestro entendimiento sobre la piedad familiar. Nuestro entendimiento sobre la piedad familiar. Y quiero que me permitan hacer una pequeña introducción, luego poder mostrar un poco cuál será nuestro bosquejo y luego desarrollar en los minutos que tenemos nuestra primera clase el día de hoy. ¿Qué significa la familia para nuestra cultura evangélica? ¿Qué significa la familia? ¿Qué es la familia? ¿Cómo la define la cultura evangélica contemporánea? Lo que la iglesia crea con respecto a la familia es lo que hará que la iglesia actúe de cierta manera para tratar de servir a la familia. Es decir, si nosotros partimos desde un concepto erróneo, si nosotros no entendemos apropiadamente qué es la familia según el parámetro de Dios, nosotros podemos correr el peligro, como muchas otras iglesias muy tristemente corren el peligro, de tratar de suplir una necesidad en base a algo que no está bien entendido. Nuestra cultura evangélica, impregnada profundamente por el consumismo de nuestra cultura del mundo, ha desarrollado una cultura de consumo para la familia. La familia ya no es vista como una sola entidad que debe permanecer unida y que hay que enseñarle a vivir conforme a eso, sino que ahora se lo ve como un grupo de personas distintas que tienen diferentes necesidades. Por esa razón, el énfasis está en cómo servir a cada una de esas necesidades. Entonces, el resultado de eso es que tenemos iglesias que tienen una iglesia para niños. Es decir, mientras los adultos están adorando al Señor y escuchando su palabra, debido a que ellos no ven la iglesia o la familia, mejor dicho, como una entidad que tiene que estar junta, que tiene que ser honrada de esa manera y enseñada a vivir de esa manera, se los ve más como individuos separados. Y entonces hay que tratar de suplir lo que los niños necesitan. También tenemos iglesias de jóvenes. Tenemos programas para adultos mayores. Tenemos iglesias que tienen una adoración a cierta hora. Por ejemplo,
cantan himnos clásicos a cierta hora en el culto y luego en el culto más tarde tienen una adoración un poco más contemporánea. Hacemos todo en la iglesia contemporánea para que los miembros de la familia encuentren algo y se identifiquen y suplan sus necesidades. Por eso es tan común escuchar pastores que debemos ofrecerle algo porque el mundo les está ofreciendo muchas cosas. Y aunque podríamos ver muchas cosas muy loables de tratar de satisfacer las necesidades de cada miembro de la familia, la realidad es que cuando uno pierde el balance, lo cual es muy fácil, pierde el balance de eso, termina teniendo no una iglesia, sino una iglesia para cada miembro de la familia y para cada necesidad. Lo que la Biblia nos enseña no es que la iglesia debe suplir cada necesidad que la familia tiene. Lo que la Biblia nos enseña es que la iglesia debe enseñarle a la familia a vivir para la gloria de Dios. Y eso no podemos hacerlo simplemente separando a los miembros de la familia, sino enseñándoles a vivir apropiadamente uno con el otro, haciendo lo que Dios les ha mandado hacer. Mis hermanos, mi estudio y lo que vamos a hacer ahora no pretende ser una crítica para lo que otras iglesias hacen, lo cual ellas pudieran hacerlo en su libertad. Lo que nosotros queremos hacer es preservar en nuestra iglesia un entendimiento apropiado de lo que es la familia, para que cuando tengamos que decidir cómo hacer, cómo suplir, cómo trabajar, no caigamos en el error de tratar de darle algo a la gente que necesita en base a lo que ellos creen que necesitan, olvidándonos que lo que la gente realmente necesita es hacer y vivir para el propósito por el cual Dios los creó. Por eso nuestro estudio tiene ese énfasis. No queremos sucumbir ante el consumismo de muchas iglesias contemporáneas. Queremos volver a recordar qué significa ser una iglesia en conexión con el trabajo que tenemos para con la familia. Y por eso quiero animarte a que no te pierdas ninguno de estos estudios que vamos a tener con respecto a nuestro entendimiento, con respecto a la familia. Porque lo que vamos a hacer en esta serie de clases es que vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la familia, su importancia y su verdadera necesidad. Lo haremos tratando de mirar cuidadosamente lo que la Biblia dice, pero también lo vamos a hacer a través de mirar el ejemplo de los puritanos y de la manera en cómo los puritanos aplicaron la verdad de la palabra de Dios con respecto a la familia en sus propias vidas. Hay muchísimo para aprender de ellos, pero sobre todo y como siempre, nuestro énfasis es ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que queremos y quiero animarles, mis amados hermanos, a que podamos considerar esto con un espíritu de un verdadero deseo de aprender, más que simplemente un deseo de criticar lo que otros hacen, es qué es lo que nosotros debemos hacer bien. El bosquejo que usaremos en nuestra clase está dividido en 3 puntos principales, de los cuales el último, el número 3, es el más extenso, pero vamos a hablar del propósito y la importancia de la familia. Luego veremos la naturaleza de la familia y luego veremos los deberes de la familia. Vuelvo a repetir, en primer lugar, el propósito y la importancia de la familia, que es lo que veremos el día de hoy con la ayuda del Señor. Número 2, la próxima semana consideraremos la naturaleza de la familia. Y número 3, los deberes de la familia. Cuando veamos los deberes de la familia, vamos a mirar cuáles son los deberes del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y de esta manera vamos a poder tratar de tener una directriz clara para entender cuál es nuestra manera de entender y apreciar lo que tiene que ver con la familia dentro de la adoración que nosotros hacemos a Dios. Así que, mis hermanos, sin demorarnos más, comencemos a considerar en primer lugar el propósito y la importancia de la familia. El propósito y la importancia de la familia. Todas las cosas fueron creadas para manifestar
la gloria de Dios. Esto lo recoge la confesión de fe nuestra, haciendo eco de lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo fue creado por Él, pero también para Él, lo cual implica que Él es el propósito. Pero cuando Dios creó todas las cosas manifestaron la gloria de Dios de diferentes maneras. Por eso el salmista podía decir, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Ese cielo glorioso que en el Salmo 19 dice que manifiesta la gloria de Dios. El salmista solo podía pensar en un Dios tan grande que no sabe por qué se relaciona con el hombre. Mis hermanos, cuando Dios creó todas las creó por su beneplácito, en su libertad, pero las hizo para que ellas pudieran mostrar su gloria a todo lo que ha sido creado. Y el matrimonio y la familia, por supuesto, es parte de esas cosas que Dios creó. Déjame leerte brevemente lo que dice el capítulo 2, párrafo 2 de nuestra confesión de fe, donde se nos vuelve a recordar esta preciosa verdad. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, escucha bien, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Por eso vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Todas las cosas fueron creadas para manifestar la gloria de Dios. Por eso, aún los hombres que nunca han recibido una revelación escrita de Dios, no han recibido la palabra de Dios, aún así, ellos son testigos de la gloria de Dios a través de la creación. Ellos mismos son una manifestación de la gloria de Dios. Así que todas las cosas fueron creadas para la gloria de Dios. Cuando uno entiende el propósito de por qué algo fue creado o para qué fue hecho, entonces uno puede entender recién ahí el propósito por el cual eso debe existir. Si tú entiendes para qué fue algo creado, entonces vas a tratar de usar eso para que cumpla el propósito por el cual fue creado. Es decir, entender la razón de la existencia de algo forja el camino por el cual ese algo tiene que caminar. Siempre me gusta decirlo de esta manera. Tengo mi oficina llena de libros que son muy valiosos. Pero tú te imaginas que algún día simplemente encuentre a Jorgito Esteban abriendo la puerta de su cuarto y dejando algunas cantidad de libros puestos ahí simplemente como algo que permite que la puerta no se cierre. Si él usara los libros para eso, uno podría decir, bueno, están teniendo algún valor. Sí, están teniendo algún valor, pero no están cumpliendo el propósito por el cual fueron hechos. Hay otra cosa que podrías usar para sostener una puerta abierta, quizás una piedra, quizás una silla, pero un libro fue hecho para algo mucho mayor que eso. Un libro puede transportarnos a otro lugar, un libro puede enseñarnos tantas cosas. Y sobre todo, un libro que hable de Dios, de su palabra, puede instruir nuestras almas de maneras muy grandiosas. Un libro no sirve para poder abrir la puerta, o mejor dicho, puede servir para eso, pero no fue creado para eso. Ni ese es el propósito final por el cual fue hecho. Por eso, todas las cosas, cuando entienden su propósito, deben vivir para el propósito por el cual fueron creados. Estamos hablando del matrimonio y la familia, pero es necesario poner todo este cuadro alrededor para ir entendiendo cómo eso funciona. Ahora, la pregunta sería, ya que eso es así, y que todo fue creado para Dios, y que todo revela la gloria de Dios, ahora, ¿en qué sentido se refleja la gloria de Dios en el matrimonio y en la familia? ¿En qué sentido? Bueno, Dios creó al hombre como el reflejo de su imagen en la tierra. ¿Te acuerdas de estas palabras benditas? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el hombre fue hecho
a imagen y semejanza de Dios. Aunque todo en la creación refleja la gloria de Dios, el hombre tiene la imagen de Dios en él. El hombre es la imagen de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, en ese sentido, Dios es mucho más importante que cualquier otra creación. El hombre, es mucho más importante que cualquier cosa en la creación de Dios. El hombre es mucho más importante que cualquier animal o cualquier cosa en la creación. El hombre es el reflejo de su creador directamente en las facultades que su creador quiso poner sobre él. Por lo tanto, el hombre fue hecho para reflejar la imagen de Dios. Si todo refleja la gloria de Dios, el hombre lo refleja aún más. Ahora, algunas cosas Dios le entregó. Cuando uno habla de qué significa la imagen de Dios en el hombre, eso implica y ha sido objeto de un estudio mucho más profundo. Pero lo que significa haber sido hecho la imagen y semejanza de Dios implica cosas que Dios le entregó directamente al hombre en sus facultades. Por ejemplo, su voluntad. Por ejemplo, sus afectos. Por ejemplo, su intelecto. Definitivamente, esas cosas reflejan a Dios de una manera en la que ninguna otra cosa en la creación lo refleja. Aunque uno pudiera llegar a sentir muchísimo amor por un perrito. Nosotros hace unas semanas atrás tenemos una perrita a la que amamos muchísimo. Sin embargo, sabemos que esa perrita no tiene sentimientos. Su intelecto y todo lo que ella pudiera hacer funciona en base a sus instintos. Es un animalito. Los hombres no fueron creados así. Los hombres fueron creados con facultades superiores que reflejan a su creador. Ahora, para algunas cosas, simplemente Dios se las entregó y las puso, por decir así, en su alma. Pero hay otras cosas que también reflejan a Dios y que Dios quiso compartirlas con el hombre, que para que el hombre pudiera ejercerlas, Dios tuvo que crear cosas alrededor del hombre o instituciones alrededor del hombre para que el hombre pueda ejercer este principio de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. De las cosas que Dios le comunicó al hombre, una de las más importantes de todas es la facultad que el hombre tiene de tener comunión con otros y de mantener una relación estrecha, entrañable con otros que son como él. Por lo tanto, Dios crea al hombre, el hombre refleja a Dios, pero ese reflejo de Dios no es simplemente en cosas que el hombre tiene en su alma. Dios le dio un cuerpo para que pudiera reflejar también esa imagen. No porque Dios tuviera un cuerpo, sino porque la comunión, la relación y la intimidad que un hombre puede tener con otros hombres solo funciona a través de un cuerpo. Por lo tanto, Dios le da un cuerpo y Dios crea la familia y el matrimonio como instituciones y el cuerpo como un instrumento que sirve para poder reflejar a Dios a través de eso que Él está dando al hombre de una manera real, directa en la vida del hombre. La gloria de Dios es reflejada cuando el hombre vive en comunidad, porque así puede vivir y reflejar a Dios de una manera más apropiada. Estoy simplemente construyendo un edificio. Quiero que me acompañes en este razonamiento hasta llegar aquí arriba. Pero necesitamos poner estas bases. Ahora, ¿por qué decimos que el hombre refleja apropiadamente a Dios a través de su cuerpo y a través de una institución como el matrimonio o como la familia? Bueno, porque uno de los misterios más maravillosos y al mismo tiempo misteriosos de la naturaleza de Dios es que Él es uno. La Biblia enseña claramente que nosotros adoramos al único Dios verdadero. No hay más de un Dios, es uno solo. Todo el resto pretenden ser dioses, pero son falsos. El único Dios verdadero es el Dios de los cielos, el Dios creador de todas las cosas. Ese es el Dios al que adoramos. Pero en esto consiste el misterio, que ese Dios que es uno y solo hay un Dios verdadero, coexiste en
personas distintas. La Trinidad, la Santísima Trinidad, es la manifestación de un misterio que es incapaz de ser sondeado por la mente humana. ¿Cómo puede ser que uno sean tres y tres sean uno, sin ser tres seres distintos al mismo tiempo y sin ser simplemente el mismo con tres modos distintos? Bueno, es el misterio que la Biblia revela de la Trinidad. Dios es un solo Dios y al mismo tiempo tres personas distintas. Escucha esto. En la Trinidad, Dios ha gozado perpetua, ininterrumpida, perfecta y gozosamente la comunión con otros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han vivido en una perfecta comunión desde la eternidad, que no ha sido jamás quebrantada, jamás rota, porque es una perfecta comunión de paz y de orden. Así que cuando Dios crea al hombre y Dios lo pone dentro de una familia o dentro de un matrimonio, el hombre puede reflejar esta facultad de la comunión y la paz y el orden que Dios tiene en el seno trinitario a través de estas relaciones personales. Cuando el hombre tiene una familia, cuando el hombre tiene una esposa, tiene hijos, cuando el hombre se relaciona apropiadamente en esta familia, el hombre refleja esta facultad gloriosa de Dios de tener comunión con otros como Él. Por lo tanto, esto nos muestra la gran importancia que tiene una familia. Mis hermanos, no estamos hablando de simplemente defender la familia tiene que ser tradicional. No estamos hablando simplemente de defender con mis hijos no te metas porque yo los instruyo, yo les enseño, no les enseñes tú. No, tiene que ver con algo mucho más grande aún que nosotros mismos. Tiene que ver con algo mucho más grande aún que nuestra propia esposa o nuestros propios hijos. Hablar de la familia y hablar del matrimonio tiene que ver con reflejar la gloria de Dios en la tierra de una manera que nada más lo puede reflejar. De una manera que debería ser tan santa y tan protegida por nosotros y tan bien vivida por nosotros, como una muestra de nuestra verdadera fe, como una muestra de que entendemos el propósito de nuestras vidas y que entendemos que todo fue creado para Él y por eso procuramos reflejarlo a Él en lo que nosotros somos. Algo más, antes de poder ir a una segunda parte de nuestra clase el día de hoy. Además de esto, Dios quiso revelar su relación más íntima con los hombres a través de términos familiares. Nota esto. ¿Por qué existe la familia? Porque Dios quiso revelar a través de esto que ahora sí nosotros entendemos. Un padre, una madre, un esposo, una esposa, padres e hijos. A través de esos términos, Dios quiso revelar la relación más profunda que tiene con los hombres. Miren, Dios creó instituciones que nos muestran a Dios de una manera muy importante y nuestra relación con Él. Por ejemplo, Dios creó los gobiernos civiles. El gobierno civil es una muestra de Dios sobre la tierra también, porque Dios es el supremo gobernador de todo. Cuando nosotros nos sometemos a nuestras autoridades, como dice Romanos capítulo 13, cuando nosotros encontramos eso, encontramos que Dios quiere que nos sometamos a las autoridades, siempre y cuando ellas hagan lo que Dios dice en su palabra y no sean contrarias a Dios. Porque en el momento en que la autoridad contradice a Dios, pierde su derecho de ser llamado autoridad, porque quien se lo dio está siendo deshonrado con sus órdenes. Pero piensa en esto. Esto importantísimo que tiene que ver con el gobierno, cuando tú te sometes al gobierno, cuando yo me someto al gobierno en las cosas que son loables y dignas de ser sometido,
nosotros estamos honrando a Dios y lo estamos viendo a Él y de alguna manera reflejamos a Dios. Escucha esto, pero lo reflejamos como el supremo gobernador. No es lo mismo que cuando nosotros reflejamos a Dios desde la perspectiva y el seno íntimo de la familia. Porque como gobernador es un concepto que aún los inconversos pudieran tener. Como alguien que gobierna todas las cosas, el universo entero lo puede entender, pero de una manera en intimidad, de conocimiento profundo. Solamente a ustedes os he conocido de todas las familias de la tierra. Ese entendimiento de conocimiento profundo, íntimo, solo puede ser reflejado a través de la relación familiar y matrimonial. Por eso Dios creó la familia. No solamente refleja nuestra comunión con otros, reflejándolo a Él, refleja la comunión más profunda, más cercana y más íntima que los hombres podemos tener con Dios. Piensa en esto. En Efesios capítulo 5, Pablo da una exhortación hablando de los esposos y de las esposas. Y luego de enseñarnos cómo todos debemos estar sometidos y la esposa debe estar sometida a su marido y el hombre a su señor, y cómo a través de un círculo de amor y de respeto esa familia refleja la gloria de Dios, Pablo termina diciendo, pero esto es un gran misterio y ciertamente lo estoy diciendo de Cristo y su iglesia. Cuando un esposo ama profundamente a su esposa, está siguiendo el patrón de cómo Cristo amó a la iglesia. Cuando una esposa ama y se somete a su marido, está mostrando de una manera íntima cómo la iglesia se somete a su Señor. Pero luego, Pablo continúa la exhortación hablando de los padres y de los hijos. Y les dice a los padres que instruyan a sus hijos en el Señor, y a los hijos les dice que respeten a sus padres. Otra vez, el concepto detrás de todo esto es un reflejo glorioso de nuestra relación con el Señor. Un matrimonio bien establecido y bien vivido es un reflejo del amor que Cristo tiene por su iglesia. Así como una relación paternal bien vivida y llevada correctamente a su lugar es una forma de mostrar también la relación de intimidad que nosotros tenemos con Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. La relación y la razón por la cual existen los hijos es para que podamos entender cómo Dios nos ve, mis hermanos, y al ser padres, ¿qué no estaríamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Qué amor que nunca antes habíamos conocido hasta el día que los conocimos a nuestros hijos. Qué amor por el cual somos capaces de hacer lo que sea. Qué amor inquebrantable. Y el Padre nos dio a nuestros hijos para que nosotros pudiéramos tener una pequeña muestra y podamos ser un reflejo de cómo Él ama a sus hijos. Y el matrimonio nos fue dado como una pequeña muestra para que nosotros reflejemos de manera imperfecta, pero que reflejemos con todo nuestro esfuerzo el amor profundo de Cristo por su iglesia. Amados hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de un asunto simplemente trivial. No estamos hablando de un valor tradicional. Estamos hablando del reflejo de Dios en la vida. Así es como entendemos la familia piadosa que todo creyente debe tener. Una familia que debe entender que la razón por la cual somos familia es mucho más que un vínculo terrenal, es un reflejo de algo glorioso a través de ese amor profundo terrenal. Permíteme decirte 3 cosas claves que entonces, a partir del principio que estamos mirando y entendiendo a través de esto,
nosotros podemos llegar a concluir. Son 3 conclusiones importantes que deben venir a nuestra mente. Y entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es el propósito del matrimonio? Y entonces, pastor, ¿cómo deberíamos entender la familia? Déjame decirte 3 cosas que a partir de lo que acabamos de ver, debería ser y deberíamos entender la familia desde esa perspectiva. En primer lugar, el matrimonio y la familia, a través de este principio, son reconocidos como la responsabilidad de todos los que creen en el Señor Jesús. Tener una familia bien establecida y tener un matrimonio que haga las cosas bien es y debe ser entendido como la responsabilidad que tiene un creyente delante de su Señor, al entender que el matrimonio y la familia no es simplemente un regalo temporal, es un reflejo glorioso de quién es Dios. Y por lo tanto, nosotros, los que creemos, los que proclamamos su nombre, los que hemos tomado su nombre sobre nosotros, los que hemos proclamado el nombre de Jehová de los ejércitos, los que nos hemos abrazado en Él, no podemos hacer otra cosa que reconocer el verdadero valor del matrimonio y la familia, y por eso, porque reflejan a Dios, porque tienen que ver mucho más que simplemente con quién es mi esposa o quiénes son mis hijos. Tiene que ver con un reflejo del evangelio que creemos. Tiene que ver con un reflejo del Dios al cual adoramos. La responsabilidad que tú tienes, mi hermano, y que yo tengo, de tener familias que glorifiquen a Dios, no es un asunto aislado a nuestra adoración a Él. Por eso es una locura tratar de pensar que un hombre que es negligente en su trabajo como padre o como esposo pueda pensar que está haciendo las cosas bien simplemente porque él sin falta se conecta a las transmisiones o sin falta va a los cultos cada domingo. El propio evangelio que decimos creer es negado cuando somos negligentes en nuestro rol, en nuestra casa. Y lo mismo pasa con nuestras esposas. La esposa está proclamando que ella es la iglesia o un símbolo de la iglesia o un reflejo de la iglesia. Y la forma en cómo ella vive para con su marido es la forma y la fe que ella transmite de cómo entiende que es el señorío de Cristo sobre la vida de su iglesia. Por eso el texto les recuerda como al Señor. La sumisión es un asunto que se debe hacer como al Señor y no por causa de los hombres. Reflejar correctamente a Dios nos tiene que llevar a esforzarnos por tener familias bien establecidas y matrimonios bien establecidos. Mis hermanos, sobrevivir y sentirnos jactanciosos de que no nos hemos divorciado después de tantos años. Tener una familia aparentemente buena, pero hijos completamente frustrados e infelices. Lo externo no significa nada cuando en las cosas internas no llevamos el cuidado que debemos. Todo creyente debe entender que no hay un divorcio entre la forma en cómo yo vivo mi vida familiar, la forma en cómo yo soy esposo, la forma en cómo trato a mis hijos y la fe que yo proclamo tener sobre Cristo. No hay un divorcio. Están profundamente conectadas. Una familia bien constituida establece un cuadro de referencia importante para el evangelio. ¿Sabes? Piensa en esto.
Piensa en un niño que crece en un hogar donde su padre es abusivo y llega borracho y le hace daño y lo golpea, insulta a su mamá. Y entonces ese niño crece con un entendimiento de qué es el padre. Muchos de ellos quizás pensando, ¿y para qué uno necesita un papá? Si simplemente un papá es una molestia. Cuando él no está, la vida es más tranquila. Imagínate lo difícil que es explicarle a un niño que ha crecido así que el Padre Celestial es un Padre bueno y que es un Padre que lejos de hacernos daño o lejos de ser cambiante, permanece siempre igual y todo lo hace para nuestro bien. Ahora, escúchame bien, mi hermano, no estoy diciendo que sea imposible. No estoy diciendo que alguien que creció en un hogar difícil sea imposible para él entender el Evangelio. No, porque nada es imposible para Dios. Pero te estoy hablando a ti que eres un padre creyente, a ti que eres una madre creyente, o a ti que estás y deseas tener una familia cristiana. Tu hogar y el mío deben ser el reflejo del Evangelio. Porque estamos reflejando la relación más profunda que Dios tiene con los hombres, que es la relación salvífica. Por eso tiene que ser nuestro entendimiento de que no hay nada más importante que la familia y el matrimonio para reflejar la comunión que los hombres tenemos con Dios. Por eso es nuestro deber como creyentes poder reconocer nuestra responsabilidad de que el matrimonio y la familia son una obligación que no está desconectada de nuestra fe. Si creemos que Cristo es Señor, eso tiene que ser reflejado en nuestra casa, a través de un hombre que hace lo que tiene que hacer y de una mujer que hace lo que tiene que hacer. Eso me lleva a una segunda cosa importante que surge de este principio de ver el matrimonio en esta finalidad, en este propósito tan sublime. Y eso es que el matrimonio y la familia son reivindicados frente a sus enemigos. Cuando uno dice el matrimonio es tan importante, el matrimonio refleja a Dios, el matrimonio y la familia reflejan las cosas que son lo más importante de la relación de Dios con los hombres, entonces el matrimonio y la familia vuelven a recibir el lugar de honor que les corresponde. En medio de todos los ataques a la familia y al matrimonio que nosotros vivimos, es necesario tener que levantar en alto la bendición que estas instituciones tienen. El ser padre es lo más honroso y lo más bienaventurado que hay sobre la tierra. No solamente padre biológico, sino alguien que obra y actúa como un padre. Nosotros no somos hijos naturales de Dios, hemos sido adoptados. Y por eso el amor de un padre por sus hijos refleja el amor de Dios por nosotros. Eso te tiene que decir y te tiene que recordar a ti y a mí. Nos debe recordar el lugar honroso que tiene el matrimonio y que tiene la familia. En el tiempo del apóstol Pablo ya habían algunos falsos hombres y falsos maestros que trataban de enseñar como que parte de mantener una vida de santidad era alejarte de todo lo que tenía que ver con el pecado relacionado con sexualidad. Incluían dentro de eso el matrimonio. Ellos decían, el matrimonio no es útil para la santidad. Quien quiere vivir en santidad debe aprender a alejarse del matrimonio. Eso es lo que decían estos falsos maestros. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, escucha, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Escucha esto. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. ¡Qué necedad! Es cuando los hombres, por un misticismo, por una religiosidad que es necia, producto de su propio corazón, tratan de acercarse a Dios haciéndose más santos a través de formas que Dios no ha establecido como medio de mayor santidad. Y entonces ellos se golpean, se lastiman, hacen caminatas, no se casan. Y eso menosprecia la gran importancia que tiene el matrimonio en la vida de los hombres. Amada iglesia, el matrimonio es reivindicado cuando nosotros vemos que el propósito sublime por el cual fue dado es revelar la relación más profunda que Dios tiene con los hombres. Déjame compartirte algo con respecto a lo que el puritano John Owen escribió en su comentario sobre Hebreos 13:7. Y esto es lo que él dice con respecto al matrimonio, específicamente hablando del texto cuando dice que sea en todos honroso o bendito el matrimonio. Y entonces él se dedica a analizar por qué el matrimonio debe ser considerado como algo bendito. Y él responde a través de 5 cosas que quiero compartir contigo de por qué el matrimonio es bendito. John Owen dice esto. En primer lugar, por la consideración de su autor. Aquel por quien este matrimonio originalmente fue señalado es Dios mismo. Y entonces él cita Génesis 2:18 y vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hizo ayuda idónea. Y entonces a través de esa ayuda idónea, estamos hablando del texto de Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Entonces, cuando habla este texto de una manera tan clara, él dice, la razón por la cual es honroso el matrimonio es por quién es su autor. Y su autor es Dios. Y dice, Dios vio que el hombre estaba solo, Dios le dio la ayuda idónea, pero también Dios es un Dios que todo lo que hace, lo hace en perfecto esplendor y majestad. Por lo tanto, el matrimonio es honroso porque fue dado por Dios. Pero en segundo lugar, dice Owen, es también honroso por la forma en la que fue instituido el matrimonio, siendo expresado como un afecto particular de la sabiduría y el consejo divino para el bien del hombre. En Génesis 2:18 dice, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No podría ser puesto un honor más grande sobre esta institución y sobre este estado de la vida. No se podría honrar más esto que por el hecho de decir que fue una invención de Dios. Dios lo creó, producto de su amor y su benevolencia por los hombres. Y Owen dice, no se le puede poner un honor más grande. Es el regalo de Dios a los hombres por causa de la soledad que es estar solo, de vivir sin un compañero o una compañera idónea. Dios nos regaló el matrimonio. Por eso es honroso. En tercer lugar, por el momento y el lugar en el que fue instituido el matrimonio. También es honroso porque el matrimonio es coigual con la humanidad. Porque aunque Eva fue creada en la vida
porque aunque Adán fue creado en la vida de soltero, se casó en el instante en el que Eva fue creada. Al verla por primera vez, Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Con lo que ella cumplía era la causa formal de su matrimonio, y fue en el paraíso, mientras que el hombre y la mujer se encontraban en un estado de inocencia y belleza. Por eso, dice Owen, es tan necia la ley de la Iglesia de Roma que prohíbe el matrimonio para el clero, con el pretexto de que es algo que no es idóneo para la santidad, como si los que no se casaran fueran más puros que nuestros primeros padres, estando en el paraíso, y estuvieron en el paraíso estando casados. Esta es una institución completamente pura y santa, dada por Dios como un regalo, provista en medio de la soledad para el bien del hombre y de la mujer, para la gloria de Dios. En cuarto lugar, dice Owen, de las muchas muestras o prendas del favor divino, las cuales le comunican honor. Otra razón por la cual tiene honor y es honroso el matrimonio es por causa de las muchas pruebas y prendas que muestran el favor divino. En primer lugar, Dios mismo fue el que casó y bendijo a Adán y a Eva. ¿Se imaginan qué ceremonia tan gloriosa? No se trataba de ningún hombre, no se trataba de ningún sacerdote que los estaba casando. Eran las palabras del mismo Dios uniéndolos y que ellos pudieran vivir en un matrimonio. Dios también le dio leyes por las cuales ellos debían regular la forma en la que tenían que vivir el uno con el otro. Y es interesantísimo lo siguiente: Dios tuvo una consideración especial del matrimonio cuando Dios dio el decálogo. Sí, todos los mandamientos, dice Owen, de la segunda tabla, surgen de la institución del matrimonio y respetan el matrimonio. Todo lo que tiene que ver con amor al prójimo está pensado en el vínculo del matrimonio también y principalmente. Por su ley, excluyó de toda administración de cargos de la congregación a aquellos que no nacieran en un matrimonio legítimo. Era, y todavía hoy en la cultura, sigue siendo ilegítimo que uno nazca fuera de un matrimonio. Y Dios, la forma en la que mostró eso, fue mostrando la importancia que el matrimonio tiene. No, el problema no es con el niño. El niño es un regalo de Dios también. Pero el hecho de no tener la protección del matrimonio muestra que cuando Dios muestra como ilegítimo a un niño que nace fuera del matrimonio, está mostrando la gran importancia que tiene el matrimonio y que por eso no se pueden salir de los límites de él. Los niños deben nacer en el vínculo de un matrimonio y por eso Dios bendijo la unión matrimonial. Pero por otro lado, también el Señor Jesús, dice Owen, aprobó todo lo que tiene que ver con el matrimonio cuando se hace de una manera legítima por el hecho de que Él mismo estuvo en unas bodas en Canaán. Y Él cita Juan capítulo 2, el Señor en esa boda. Si Él hubiera pensado que el matrimonio era algo deshonroso, Él nunca hubiera estado en las bodas de Canaán. Pero como Él cree y ha ratificado que es su creación y es honroso, el Señor estuvo en esa boda también. En quinto lugar y último, Owen dice, el matrimonio es honroso por su uso y beneficio. Los escritos de todo tipo de sabios, filósofos, maestros de la ley y teólogos cristianos han expresado estas cosas con elegancia. Solo diré que, como la continuación legítima y ordenada de la raza humana depende del matrimonio y procede del matrimonio, lo que sea de virtud, honor, belleza u orden entre los hombres, todo lo que es digno de elogio
y útil en todas las sociedades económico, eclesiástico o político dependen del matrimonio y siempre tendrán en cuenta al matrimonio. Para todos aquellos quienes los hijos son queridos, para aquellos que valoran las relaciones, para aquellos que creen que la herencia es algo valioso y la aceptación de Dios en las obras de la naturaleza son algo preferido antes que la sórdida inmundicia y la ruina eterna. Para ellos, el matrimonio siempre ha sido y siempre debería ser algo honroso. Qué cosa tan importante la que Owen observa en medio de todo esto. El matrimonio tiene que ser levantado en alto por encima de todos sus enemigos. El matrimonio debe ser reivindicado. El matrimonio debe ser puesto ahí, recordando la gran importancia que tiene. Pero déjame terminar con una última cosa en esta clase. El matrimonio y la familia no solamente deben ser reconocidos como la responsabilidad de todos los que creen en el Señor Jesús. El matrimonio y la familia no solamente son reivindicados frente a los enemigos, sino que el matrimonio y la familia también son resguardados de sus falsificaciones perversas. La agenda actual es una agenda perversa. Y hemos visto al mundo tambaleando tras siglos de tratar de llamar legal, ilícito, a algo que es completamente ilícito y perverso. El mundo trata de llamar bueno a lo que es una perversión. Hermanos, la gran importancia de entender el matrimonio como es, no simplemente para la procreación, no solamente para aumentar la descendencia de los hombres, sino porque es uno de los reflejos más profundos de la intimidad que Dios tiene con su pueblo. Nosotros deberíamos rechazar con todo nuestro corazón lo que tiene que ver con las falsificaciones perversas del matrimonio. Hoy la agenda progresista, que es una perversidad, lo único que hace es ir en retroceso. En vez de darle al hombre la dignidad que tiene por ser hombre creado a la imagen de Dios y llevarlo hacia ese fin, lo cual es el propósito de su vida, lo lleva en retroceso, quitándole cualquier dignidad y volviéndolo esclavo de sus instintos pecaminosos como cualquier animal. En vez de darle libertad y dignidad al hombre, lo pervierten y están denigrando al hombre por ser hombre. El permitir la homosexualidad o el premiar matrimonios homosexuales como el futuro no solamente está lejos de lo que debe ser y debe estar en la boca y en el pensamiento de un verdadero creyente, sino que aquel que piense eso está destruyendo el mismo fundamento de la fe cristiana. Aceptar la homosexualidad es negar la Trinidad en su orden y su perfecta comunión, la cual se complementa. El hombre y la mujer es lo que Dios creó para que puedan revelar la intimidad más profunda de sus almas, uniéndose el uno con el otro en un vínculo inquebrantable. Eso nunca va a existir entre dos hombres. Eso nunca va a existir entre dos mujeres, porque no pueden complementarse, porque fueron hechos para que el hombre complemente a la mujer y la mujer al hombre. Aceptar la agenda progresista, aceptar este tipo de pensamientos como un modernismo o como un cristianismo un poco más refinado, es quebrantar y quemar el mismo fundamento de tu fe. Lo contrario también es verdad. Nuestra fe debería llevarnos a oponernos, porque están pervirtiendo la imagen de Dios.
No deberíamos sentir que ellos son los pobres hombres que están siendo perseguidos en esta y que no les dejan ser felices en lo que hacen, porque lo que hacen es ilegítimo, porque lo que hacen es en contra del Creador, porque lo que hacen, en vez de reflejar la preciosa armonía y comunión de Dios con su pueblo a través de la relación sexual y matrimonial, lo que ellos hacen es distorsionar y llenar de inmundicia el precioso cuadro de la relación de Dios con su pueblo. Mis hermanos, este no es un asunto pequeño, ni un asunto insignificante. Estamos hablando de la gloria de Dios. Estamos hablando del propósito de nuestras vidas. Estamos hablando de nuestra mismísima fe. Por eso debemos tener familias piadosas. Y por eso debemos vivir para Él cada día a través de todo lo que hacemos. Vamos a terminar nuestra clase por hoy aquí. Quiero animarles a que puedan seguir buscando al Señor con todo su corazón y que nos acompañen. Sería un privilegio tenerlos como hoy en nuestra clase, escuchando más sobre este tema, porque esto es el principio, esta es la importancia que tiene el matrimonio. La próxima semana consideraremos la naturaleza y luego invertiremos algunas semanas mirando los deberes que Dios ha dado para que podamos reflejar apropiadamente esta relación de intimidad con Él. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte a través de ella. Gracias por el matrimonio. Te pido en tu gracia, Señor, que tú nos sostengas, nos ayudes y nos dirijas. Dame sabiduría, Señor, para ser fiel a tu palabra y enseñarla con denuedo a mis amados hermanos. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos amados, quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros y quiero invitarles a que puedan conectarse y estar con nosotros en nuestro tiempo de adoración, en nuestro culto del Día del Señor, que lo haremos a las 11 de la mañana en punto. Así que les ruego que en media hora podamos prepararnos y estar todos juntos otra vez a las 11 de la mañana por Facebook Live para poder mirar todo lo que tiene que ver con este tiempo de adoración. Que Dios les bendiga a todos y los esperamos a todos en nuestro tiempo de adoración hoy a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.